Hoy vamos a ver operaciones aritméticas entre vectores, pero primero quiero hablarles algo acerca de los vectores. Entonces, los vectores, ¿para qué se utilizan? Ellos son útiles porque pues podemos guardar muchos datos en ellos y no declarar una variable individual para cada valor, sino es un conjunto de valores guardados en un solo lugar. Esto solo pasa si son atómicos. Si no son atómicos, se guardan en diferentes partes de la memoria. Es decir, para no crear una variable x que guarde el 1, una variable y que guarde 2 y una variable z que guarde el 3 y mostrarlos así, puedo crear una variable x que guarde 1, 2 y 3. Y cuando muestro x me muestra los tres datos. Si yo sé que es una secuencia, es decir, que si sé que va a ser 1, 2 y 3, puedo decirle que empiece en 1 y vaya hasta 3. Cuando lo muestro funciona igual. Esto pues es chévere por si tengo que crear 50 datos de 1, 2, 3, 4 hasta 50, pues no los ingreso todos, sino 1 y 50, y cuando muestro me muestra los 50 datos. ¿Listo? Si yo quiero saber qué tipo de datos es el vector, ingreso el comando mode y como parámetro le paso el vector. Hemos creado tres que los tengo aquí, x, y, z. Voy a mirar x, bueno, y de qué tipo es, y me dice que es tipo numérico. También puedo crear un vector q que puede contener un nombre, por ejemplo Germán. Cuando muestro me muestra Germán, y si le digo qué modo es, me dice que es un modo carácter. ¿Qué es un vector atómico? Un vector atómico es cuando todos los datos que están en él son del mismo tipo. Es decir, si tengo una variable x que va a ser igual a un número, dos números, tres números y una palabra, entonces ya vimos que cuando es una palabra es un carácter y cuando es números pues es numérico. Si yo lo pongo combinado números y carácter, bueno, el R automáticamente me convierte los números en carácter, por eso vienen encerrados entre comillas. Y para saber si es atómico, ingreso el comando isAtomic y le paso la variable que quiero saber, en este caso x, y me dice que sí, ¿verdad? Que sí es atómico. Si yo necesito que los números sean de tipo numérico, es decir, que no me los conviertan atómicos, debo hacer esto. Ya no tengo que crear un vector, sino tengo que crear una lista. Entonces list, y le va a pasar los mismos números. Y ahora Sabogal. Si le pregunto si es atómico, me dice que no es cierto, porque cuando creamos la lista, él me toma estos números y no me los convierte en carácter, sino me los deja numéricos. Miren, por eso cuando muestro y, me los muestra así. Cuando son atómicos traen ventajas en rapidez, ya que de esta forma leen los valores más eficientemente. Quizás aquí no le veamos mucha diferencia, pero si estamos trabajando con una base de datos muy grande, por ejemplo con la base de datos de una ciudad, puede tardar varios minutos en hacer una consulta. En cambio, si es de tipo atómico, puede tardar menos. Bueno, ya hemos creado muchos vectores, pero no les he dicho en sí cómo se crean. Voy a limpiar todo esto y les voy a mostrar. Lo primero que hacemos es darle un nombre. Voy a decir que es x. Después, el signo igual. Pero ya había dicho que igual es preferible hacerse con el signo menor que y guión. Después se escribe c,
que quiere decir combine o concatene los datos, o sea que me los una todos para que puedan guardarse todos en X, y entre paréntesis le paso los datos que yo quiero: 1, 2, 3, 5.2, 8 tercios y 4. Listo, los muestro y ya. Él automáticamente me hace la división y me muestra el 4. Ya hemos visto cómo se crean los vectores, cómo consultar qué tipo de dato es, cómo saber si es eficiente verificando si es atómico. Y ahora sí quiero mostrarles las operaciones aritméticas con vectores. La primera es la suma. Se hace así. Voy a crear mi variable x y voy a guardar un dato en ella. O no, voy a guardar varios datos, 2 y 3. Y ahora voy a crear una variable y le voy a pasar 2, 3 y 4. Para sumarlos puedo hacerlo de varias formas. Puedo decir x más y me muestra los resultados. 1 más 2 y me da 3. 2 más 3 y me da 5. Y 3 más 4 y me da 7. También puedo utilizar un comando llamado sum y le digo sum x, y. Pero acá la suma se hace diferente. Ya no me lo suma valor por valor, sino me hace una suma de todo. Es decir, me suma los valores de x y los valores de y. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 3, 11 y más 4, 15. Me muestra el resultado. También a x puedo sumarle un dato, aparte 5. ¿Y qué hicimos? A cada número le sumamos un 5. Entonces 5 más 1, 6. 5 más 2, 7. Y 5 más 3, 8. Estas son las formas que podemos sumar. Ahora vamos a restar. La resta es exactamente igual. X menos y me muestra el resultado. 1 menos 2 menos 1, 2 menos 3 menos 1 y 3 menos 4 menos 1. Ahora y menos x y ya bueno. 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1. Ahora la multiplicación. Voy a mostrar los datos para que no se nos olviden. Y listo. X por y me los multiplica. 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 4 por 3, 12. También está el comando producto para hacer lo que hacíamos ahorita. Y me multiplica todo. 1 por 2, 2, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 3, 36 y 36 por 4, 144. Igual puedo multiplicar mi x por un número externo. Puedo multiplicarlo por 5 y me hace la multiplicación. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y 5 por 3, 15. Ahora la división. La división igual x dividido en y me divide 1 dividido en 2, 2 dividido en 3 y 3 dividido en 4. El módulo o residuo se hace con doble porcentaje. No voy a explicar qué es el módulo porque ya lo expliqué en un video anterior donde vimos operaciones aritméticas entre números y no entre vectores. También puedo hallar la suma acumulada. Es con cum sum. Y le digo x. Me muestra esto. ¿Qué es la suma acumulada? La suma acumulada es el primero más el segundo. Es decir, el primero es 1, el segundo es 1 más 2, es decir 3, y el tercero es
1 más 2 más 3 y me da 6. Y estas son las operaciones aritméticas entre vectores.